Ahora vamos a conectarnos hasta Nueva York para ampliar con la perspectiva de un experto, Fernando Lozada de Oppenheimer & Company. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por la oportunidad. Se habla de entendimiento, hay medios de prensa que hablan de un acuerdo. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo estás, Gabriela? El primer elemento a destacar es que hubo, entre comillas, un entendimiento entre el staff técnico del Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino. Lo que es una buena señal, pero todavía no hay un acuerdo formal, no hay nada firmado. Esto puede llevar unas cuantas semanas. Ni siquiera hay una carta de intención todavía del gobierno argentino, que típicamente es el paso preliminar para lograr un programa. En los comunicados que sacó el Fondo Monetario Internacional hoy, se resaltó eso, que las cosas marchan en la dirección correcta, pero todavía queda trabajo por hacer. Antes de lograr un acuerdo. Y además ese acuerdo todavía tiene que ser aprobado por la Junta Directiva del Fondo. Ok, entonces, ¿se entendieron? ¿En qué se entendieron o quién entendió qué? Lo que el ministro Guzmán anunció hoy fue una serie de elementos de este preacuerdo. El principal elemento, yo creo, es el sendero de ajuste fiscal, que terminaría con un déficit primario, es decir, antes de tener en cuenta intereses sobre deuda pública, en cero en el año 2025. Esto es un año más tarde que lo que el fondo había propuesto inicialmente y 2 años antes de lo que el gobierno había propuesto inicialmente. Y aquí surge una de las preguntas, yo creo, cruciales del anuncio de hoy. En el año 2024 y el 2025, esta administración ya no va a estar en el gobierno. Y es entonces cuando se proyecta que el ajuste fiscal sea más fuerte. Entonces, ¿qué va a decir la oposición política con respecto a esto? El acuerdo, recordemos que todavía tiene que ser aprobado por el Congreso argentino, así que yo esperaría las sesiones en el Congreso de las próximas semanas que sean bien movidas, porque la oposición seguramente va a hacer muchas preguntas. ¿Se entiende, Fernando, que Argentina pagará los vencimientos de deuda? Yo creo que lo que va a ocurrir en este momento es que Argentina ya pagó los 720 o 730 millones de dólares que vencían hoy. Seguramente va a pagar los 350 millones de la semana próxima. Y en el futuro lo que va a ocurrir es que Argentina va a tener que seguir pagando hasta tanto se llegue a un acuerdo formal. En ese momento, y si las cosas siguen marchando en la dirección correcta, el fondo se va a comprometer a devolverle parte de lo pagado o todo lo pagado al gobierno, pero solo a partir de que el acuerdo sea firmado. Si este acuerdo se demora 2, 3 o 4 meses, Argentina se va a quedar esencialmente sin reservas. Por eso, timing del acuerdo es una cuestión crucial acá. El acuerdo se tiene que lograr cuanto antes, porque las reservas netas y las reservas líquidas del Banco Central están a un nivel muy bajo. Entiendo. Ahora, ¿qué cambió en el escenario político doméstico para que el gobierno finalmente decidiera acercarse al organismo, al FMI? Mira, esa es la otra gran pregunta que todavía no tiene respuesta. Todavía no sabemos si se ha resuelto el tema político dentro de la coalición gobernante. Lo que quedó muy claro en los últimos días y en las últimas semanas es que hay visiones muy diferentes dentro del Frente de Todos. Algunos miembros muy prominentes de la coalición hicieron pública una visión mucho más beligerante que la del ministro Guzmán de hoy a la mañana con respecto al fondo, incluso sugiriendo que no había que pagar nada. Entonces vamos a tener que seguir observando cómo va evolucionando esta historia. Hay otra cuestión importante que está relacionada con lo que tú me preguntas. Guzmán dijo en la conferencia de prensa que el gobierno no pensaba modificar subsidios a tarifas de servicios públicos. No está claro cómo puede ser posible que el gobierno se comprometa a algo así para lograr la reducción del desequilibrio fiscal. Incluso el comunicado del Fondo Monetario de hoy por la mañana menciona que los subsidios van a tener que reducirse. Y este es un tema políticamente muy sensible para el gobierno. La otra cuestión que Guzmán destacó es que el programa no supone ningún tipo de reforma estructural, ni laboral, ni privatizaciones, ni nada. Sí. Esto para mí es muy sorprendente. Por definición,
los programas de facilidades extendidas del FMI son los que están más cargados de reforma estructural, mucho más que los stand-by. Es decir, que sería una gran sorpresa que Argentina logre un acuerdo con el fondo sin comprometerse a implementar ningún tipo de reforma estructural. Pues hasta aquí se nos ha permitido ya la conversación. Yo agregaría también, Fernando, en el tema de lo que ha dicho el ministro Guzmán, ¿qué pasa con la confianza? Finalmente van a tener que hacer mancuerna con el sector privado y ahí ha habido pues bastantes tropiezos en esa relación, en relación también con otras medidas que se han tomado en meses pasados. Así que lo estaremos hablando. Gracias por esta perspectiva, Fernando. Gracias a ti, adiós.